esta pregunta siempre me ponen un nombre, ¿no? Y en este caso es el señor Francisco Egas. Yo quiero siempre hablar en general, porque no solo es el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, puede ser de cualquier organismo deportivo en este país. La ley es clara, el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado también, en su momento cuando salió, y te dice que ningún dirigente puede estar más de 2 periodos. Muy buenos días a todos los lectores de Estudio Fútbol y de NTF. Tenemos aquí la dicha de conversar con el actual viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez. Estimado Roberto, bienvenido a esta charla donde vamos a hablar de distintos temas muy importantes del deporte ecuatoriano, no solo del fútbol, sino también a nivel de otras disciplinas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un placer estar aquí, bueno, y conversar de las cosas que tanto nos apasionan, que es el deporte. Bueno, estimado Roberto, ¿cómo ves actualmente el panorama del deporte ecuatoriano, tu llegada a esta cartera de Estado, en donde, bueno, el antecesor ya digamos que pudo hacer un trabajo y también tuvo ciertas polémicas que vamos a abordar casi que al final? A tu llegada, ¿cómo ves la situación, el panorama actualmente? Bueno, obviamente estamos hoy en día en un campo distinto porque ya una vez acabada la fusión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Deporte, hoy Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, obviamente tenemos que ir, digamos que aprendiendo a convivir juntos, tratando de, desde las partes administrativas, alinearnos para que obviamente podamos seguir siendo ágiles en el sentido de que el ministerio avance con toda su tramitología y todo lo que tiene que hacer respecto al deporte ecuatoriano. De ahí, si me preguntas cómo estamos a nivel deportivo, yo creo que Ecuador viene viviendo ya hace unos 12 años, yo creo que una época dorada del deporte, ¿no? Un plan de alto rendimiento que se reestructuró importantemente en el 2017 y que a raíz de eso empezó a tener logros importantes como medallas del mundo, mejor cantidad de medallas en eventos del ciclo olímpico como Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos, las importantísimas medallas que se lograron en Tokio y luego de eso ahora en París. Eh, pero creo que también hay que seguir puliendo ese plan de alto rendimiento, hay que seguir fortaleciendo los programas sociales que tenemos a través del deporte. Hoy tenemos una gran ventaja que es estar conectados a educación y de esa manera poder hacer en el campo social, porque no todo es alto rendimiento, a pesar de que es el sector, digamos, más llamativo, que más prensa pueda dar. Nuestro trabajo en el territorio, en lo que tiene que ver con el trabajo que hacen las federaciones provinciales por deporte, lo que hacen las ligas cantonales, lo que hacen las ligas barriales, también es importantísimo. Así que es un tiempo donde obviamente vamos a tratar junto a mi equipo de seguir puliendo las cosas que se han hecho bien, fortalecer las que no se han hecho bien y tratar de que sean mejor y en ese sentido tener un ecosistema deportivo mucho más sólido y obviamente que nos lleve a seguir logrando que cada día se fortalezca la cultura deportiva, recreativa y la actividad física en este país. Bueno, y obviamente que el trabajo es arduo, sobre todo, bueno, usted lo vivió en Fede Guayas, de una estructura, formar una base como tal. ¿Qué experiencia de lo de Fede Guayas ahora lo va a tomar para en esta función de ya de viceministro? Bueno, déjame contarte que es la segunda ocasión que me toca estar en este cargo. En su momento estuve como viceministro del deporte, después como subsecretario, porque esto cambió de ministerio a subsecretaría. Y pudimos realmente hacer un buen trabajo respecto a muchos proyectos, un plan de alto rendimiento, entre otras cosas. Esa experiencia me sirvió muchísimo luego para estar en la Federación Deportiva del Guayas, donde he estado ya, o estuve hace 5 años, ya más o menos, 6 años casi, y donde hemos podido obviamente hacer un trabajo que hoy es muy tangible, ¿no? Y hoy que me toca regresar, gracias a la confianza que me ha dado el presidente Daniel Noboa. Eh, Toca, creo yo, que ajustar tuercas, cambiar llantas en cierta manera de un mismo vehículo que tiene mucho por dar y que realmente lo que queremos es
al final del día que todo lo que hacemos como viceministerio del deporte lo sientan los deportistas, lo sientan los entrenadores, lo siente la dirigencia, lo sientan los usuarios que son parte de los diferentes productos que tiene de servicio a la ciudadanía eh, el viceministerio del deporte. Así que eso es lo que vamos a buscar y lo que vamos a tratar de impulsar cada día. Bueno, y entrando un poquito en materia de fútbol, la pregunta es directa. En el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, obviamente no se conoce cuáles van a ser los candidatos para una próxima elección, que obviamente, si no me equivoco, es para el próximo año. En todo caso, le consulto, eh, porque por lo general los presidentes de federaciones tratan de tener mandatos largos, no sé este caso, pero en todo caso le consulto. Si el señor Francisco Egas desea lanzarse, ¿tiene el marco legal el respaldo de la ley para poder lanzarse un nuevo periodo, que sería el tercero en este caso? Yo quisiera, porque siempre que me hacen esta pregunta, siempre me ponen un nombre, ¿no? Y en este caso es el señor Francisco Egas. Yo quiero siempre hablar en general, porque no solo es el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, puede ser de cualquier organismo deportivo en este país. La ley es clara, el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado también, en su momento cuando salió, y te dice que ningún dirigente puede estar más de 2 periodos. No puedes reelegirte más de 2 periodos en un organismo deportivo. Y yo creo que eso es muy claro. Lo manifesté hace poco. Nosotros como funcionarios públicos no estamos para interpretar la ley, estamos para hacerla cumplir. Y en este caso hoy a mí me corresponde hacer eso. Entonces, para contestar tu pregunta es clara. No hay posibilidad a través de la ley del deporte, de nuestras normas vigentes en el país, que un dirigente, sea quien sea de la Federación Ecuatoriana de Fútbol o sea de cualquier organismo deportivo de este país, pueda reelegirse eh, más de 2 periodos. En este caso también quería consultarle sobre las recientes situaciones que ha existido con el Comité Olímpico Ecuatoriano presidido por el capitán Jorge Delgado Panchana, en donde el anterior ministro ya dejó en claro sus desacuerdos. Coméntenos acerca de su postura respecto a esta situación. El Comité Olímpico también respondió por medio de acusando una posible intervención y hasta suspensión por parte del Comité Olímpico Internacional. Cuéntenos su postura y, bueno, su versión acerca de este tema. Bueno, es muy sencilla y yo creo que toda la dirigencia deportiva que tiene que ver con el movimiento olímpico del país lo sabe muy bien y lo entiende muy bien. Y básicamente creo que la pregunta es para que la gente que al final no comprende un poco cómo funciona, ¿no? El tema del movimiento olímpico ecuatoriano lo pueda comprender de mejor manera. Aquí se hizo un proceso eleccionario donde hay 2 dirigentes, que en este caso era el presidente, el señor Jorge Delgado Panchana, y el secretario general, el señor John Zambrano, que aparecen en una lista y en el momento que aparecen en esa lista sabíamos que eso iba a generar un problema. Antes de que aparezcan en esa lista, porque obviamente el Comité Olímpico Ecuatoriano tiene en su estatuto todos los tiempos, ¿no? De cuando se presentan las listas, cuando se validan y luego el proceso eleccionario. El ex ministro de Deportes, José David Jiménez, en reiteradas conversaciones se los dijo: no van a poder reelegirse, tengan mucho cuidado, van a poner en riesgo el día de mañana que el Ministerio del Deporte, en este caso el Viceministerio del Deporte o el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, puede entregarles el registro directorio porque la norma es clara. No solo eso, en redes sociales, el Ministerio del Deporte, antes de este proceso eleccionario, eso es muy importante decirlo, antes de este proceso eleccionario, saca un comunicado diciendo que por favor todos los organismos deportivos hagan su proceso eleccionario conforme a lo que dice el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, lo cual te menciona en pocas palabras que ningún directivo de un directorio de un organismo deportivo puede reelegirse por más de 2 periodos. Ellos hicieron caso omiso a este tema, aparecieron en la lista,
se lanzaron, eh, pasó el proceso eleccionario y obviamente ahora ellos quieren vender una figura, y esto, al menos yo que no soy ningún improvisado en este mundo del deporte, quieren vender la famosa y vieja usanza de la injerencia del Estado en el deporte. Y eso no es el caso. Aquí no es que ha venido el Estado y se ha metido a romper las puertas y a sacar al presidente a patadas, ni mucho menos, ni le han impuesto un presidente, ni nada por el estilo. Aquí lo que ha pasado es que dos dirigentes, simplemente no les importó las leyes, ni los reglamentos, ni el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, y decidieron ellos hacer lo que ningún dirigente hizo. Porque hay que entender algo también muy claro. Han habido decenas de procesos eleccionarios en el Ecuador, desde que salió ese pronunciamiento, que no siquiera fue en este gobierno, fue en el gobierno pasado, y todo el mundo ha tenido que hacer el proceso eleccionario conforme a ese pronunciamiento. Decenas de organismos deportivos y no han tenido ningún problema. De hecho, hay federaciones ecuatorianas que incluso apoyaron a estos candidatos, que hicieron también sus elecciones conforme al pronunciamiento del Procurador General del Estado. Entonces, lamentablemente nos encontramos hoy en día con una figura compleja en la cual, lamentablemente, por dos dirigentes que no quisieron entenderlo, a pesar de que siempre se les dijo que esto podía pasar, hoy tienen al movimiento olímpico ecuatoriano en un gran problema. Ahora, lo que sí puedo decirte respecto a esto es que es muy claro, y la posición la mantengo igual que el ex ministro de Deporte, José David Jiménez, es que nosotros no tenemos las herramientas jurídicas para darle reconocimiento legal en este país, porque las leyes son claras. Nosotros no podemos entregarles recursos públicos, porque si no, el problema va a ser para el funcionario público. Y esto no lo vamos a hacer por el capricho de dos dirigentes que simplemente no quisieron comprender lo que todos los dirigentes de este país habían entendido. Y obviamente ellos hablan de la Carta Olímpica, hablan de la autonomía. Esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es simplemente cumplir con las normas de un país que están establecidas claramente y haber hecho un proceso eleccionario conforme a lo que dice la ley. Entonces, como les digo, incluso no me puedo ni pronunciar respecto a este tema, porque lo he querido hacer, porque me recusaron. Mandaron un oficio recusando porque dicen que yo no puedo atender este caso, sino la ministra. Entonces, no me puedo pronunciar respecto al tema porque obviamente la ministra tendrá que revisar esta recusación y decidir qué es lo que va a hacer, si ella es la que va a contestar o me vuelve a delegar a mí la función de contestar. Entonces, si mañana también dicen que nosotros no nos hemos pronunciado en lo absoluto respecto a esto, aunque hasta el día de hoy se acaba el plazo, o sea, el día de mañana el Comité Olímpico Ecuatoriano no tiene representación legal en el país. Nosotros estamos en la posición, o al menos yo estoy en lo que acaba de mencionar. Sí, pero yo estoy en la posición como un hombre olímpico, porque incluso soy hasta más olímpico que muchos dirigentes que están ahí hoy en día. Nosotros no vamos a caer en un juego de intervención. Nosotros lo que vamos es estar atentos a que ellos, como hablan de autonomía, bueno, funcionen autónomamente sin los recursos públicos, y lo que sí vamos a hacer para precautelar a los deportistas es trabajar con las federaciones ecuatorianas por deporte y entregarles los recursos a través de las federaciones para que el deportista obviamente pueda seguir compitiendo. Sobre lo que me preguntabas de sanciones, de que vamos a tener sanciones y eso, sanciones hay cuando hay injerencia del Estado en el deporte, en el Comité Olímpico, cuando has intervenido. Eso no ha pasado. Entonces, yo creo que la solución a esto es que venga el organismo internacional, venga el Comité Olímpico Internacional al país y simplemente enseñar la documentación que tenemos, que yo sé que la van a entender, porque yo también creo que ellos no le han dicho toda la verdad al organismo internacional, y con experiencia que tienen esto, porque ellos son muy expertos en estos temas, cuando vean la documentación que tenemos van a decir claramente, bueno, aquí lamentablemente no pueden reelegirse. Estoy seguro que van a pensar de esa manera, pero mientras todo esto pasa, nosotros siempre vamos a estar preocupados por los deportistas, y en ese caso quiero que se queden tranquilos que vamos a seguir otorgándole los recursos a las federaciones ecuatorianas por deporte para que ellos sigan compitiendo. Eso es lo que puedo comentarte respecto al tema.
Bueno, y añadiendo un poco más, digamos que tanto las posturas del Comité Olímpico, que es el Comité Olímpico Ecuatoriano, es el tema de la Carta Olímpica, de reglamentos, organismos internacionales, lo mismo que en su caso, si es que sucede, podría mencionar la FEF con el tema de la FIFA, que hay reglamentos y todo eso. Igualmente, su postura es que se tienen que acatar el reglamento 100% a nivel nacional, la ley ecuatoriana. A ver, lo que pasa es que to- todos los reglamentos internacionales ya tienen un lugar donde nacen, ¿no? Digamos que en la Carta Olímpica, obviamente, la casa del Comité Olímpico está en Suiza, ¿ya? Pero la Carta Olímpica tiene que respetar las leyes suizas, las normas suizas, porque ese es donde está el domicilio del Comité Olímpico Internacional. Eh, no confundamos temas de autonomía y de reglamentos internacionales con las normas que hay en un país. De hecho, eh, en ciertos pronunciamientos que sí ha hecho el Comité Olímpico Internacional, o en este caso a veces FIFA, es que todo se puede aplicar siempre y cuando se respeten las normas nacionales, ¿no? Entonces, hay que establecer eso muy claro. Esto no es un tema de amores ni desamores. Esto no es porque me cae bien o me cae mal. Esto no pasa por un tema personal en lo absoluto. Y eso lo tengo que dejar muy claro porque al final del día, y no es secreto para nadie, he tenido muchas discrepancias con el Comité Olímpico Ecuatoriano por muchas cosas que no me han parecido desde lo dirigencial. Pero hoy no es un tema que se toman decisiones respecto a venganzas o nada por el estilo. Yo tengo una norma que tengo que hacer cumplir. Si mañana esa norma me decía lo contrario, tenía que respetarla también. Eso es así. Vuelvo y repito, hoy como funcionario público yo no tengo que interpretar la ley, la tengo que hacer cumplir. Y eso es lo que vamos a hacer respecto a este tema sobre las reelecciones que hay y definitivamente es algo que yo no le veo realmente, no lo veo muy complejo en el sentido de que para mí es simplemente hacer cumplir la norma del país. Estimado Roberto, para cambiar un poco de tema, quería preguntarle acerca de los proyectos que tiene usted en mente para su gestión en el Viceministerio del Deporte. Eh, ¿Qué plan tiene? Algo que pueda replicar de su gestión anterior o algo que pueda mejorar acerca de aquello, tratar de potenciar las federaciones por deporte, como mencionaba, y bueno, y quizás también tender lazos también con el Comité Olímpico en base a toda esta situación que ha existido, a las diferentes federaciones, como ya mencioné. ¿Cuál es su plan en este momento, su plan de acción? El primer plan que queremos es buscar sinergia entre obviamente el Ministerio de Educación y Deporte y Cultura, pues no esa sinergia en la parte administrativa para poder seguir trabajando ágilmente. Miren, en el sector público hay que luchar mucho contra muchas trabas que existe, porque obviamente los recursos públicos conllevan mucho más tramitología para poder transferirlos. El Viceministerio del Deporte, su presupuesto, casi el 90% de su presupuesto se entrega a los organismos deportivos, ¿no? Entonces, lo que queremos trabajar primeramente es tener agilidad, poder plantear lineamientos POA que sean mucho más flexibles y sean más ágiles para los organismos deportivos. En lo que tiene que ver con el plan de alto rendimiento, tenemos que fortalecerlo. Hay cosas que he visto que han medio trabado, que el recurso a la final llegue a tiempo. Yo siempre he manifestado que en el deporte no es como un proveedor, ¿no? Que tú lo pones al día y saliste del problema. Si no llega el recurso cuando tiene que llegar, se rompen las planificaciones, los procesos. Entonces, como hombre del deporte, yo entiendo eso, ¿no? Y obviamente dentro de la complejidad que puede existir en tema de los recursos, tanto de inversión como de gasto corriente, vamos a tratar de buscar ser mucho más ágiles, ¿no? En eso, darle herramientas a los organismos deportivos también que puedan, de alguna otra manera, también ser más ágiles en presentar documentación, porque, a ver, esto es de parte y parte.
tanto nosotros como los organismos deportivos también tienen que tener documentos habilitantes para poderles entregar recursos. Así que vamos a hacer un ministerio del deporte, un viceministerio del deporte, perdón, que atienda más. Quiero que este viceministerio sea un viceministerio de territorio, no solo en ir y ver los programas y proyectos deportivos, sino en atender a los organismos deportivos que necesitan ayuda para poder recibir recursos, para poder ejecutar. Al final del día, quien ejecuta el presupuesto que nosotros tenemos son los organismos deportivos a través de las transferencias que hacemos. Y estaremos haciendo seguimiento y control porque creemos que de esa manera sí vamos a poder tener más rápido ese recurso que necesita el atleta, que necesita el judoka, que necesita el boxeador, que necesitan los organismos deportivos. ¿Para qué? Para que sus federaciones puedan caminar, puedan funcionar, puedan gestionar. Entonces, creo yo que se englobe en eso, ¿no? Hay que buscar ser un viceministerio del deporte que llegue a las familias, un viceministerio del deporte que fomente deporte y la manera de hacerlo es tratar de buscar una sinergia entre los organismos deportivos y la cartera de Estado. Bueno, Roberto, y también estamos en pleno inicio del ciclo olímpico para Los Ángeles 2028 y siempre ha habido una discusión o digamos, cruces a veces, inclusive por los famosos fondos. Quisiera que también le explicas a la gente cómo las federaciones por deporte tratan de obtener estos recursos, cómo a veces también existen trabas respecto a esto, que inclusive ha llegado en su momento declaraciones y todos estos detalles, hasta de deportistas también. Y cuéntanos cómo vas a tratar de agilizar todo este detalle para que no existan estos inconvenientes en todo este ciclo que ya empezó ahora con los Juegos Bolivarianos en Ayacucho Libre. Bueno, es una buena pregunta y te lo acabo digamos, de contestar con la pregunta pasada, ¿no? Hay que tratar de buscar los métodos de ser mucho más ágil, ¿no? A ver, no podemos ser funcionarios públicos que estemos sentados aquí esperando que me llegue algo y yo le diga, oiga, mándeme otra vez la copia de cédula porque esa no me gusta. O es que tiene que mandarme todo el expediente porque le faltó, no sé, le faltó el certificado de votación. O sea, tenemos que ser mucho más ágiles en ese sentido. No podemos ser insensibles con los organismos deportivos. Y esto se los digo porque hace poco yo era parte de un organismo deportivo que tenía que lidiar con toda esta, a veces, burocracia que existe. Entonces, eso, o sea, quiero que sepan que hoy lo que más vamos a tratar dentro de lo que es la ley, los procedimientos, porque no podemos alejarnos de eso tampoco, no podemos hacer las cosas mal y apuradas, descartando cosas, porque aquí estamos hablando de los recursos de los ecuatorianos. Entonces, tenemos que ser responsables también con eso, pero sí queremos ser un viceministerio que esté más para el dirigente, para el deportista, para el entrenador, y en ese sentido eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de buscar, simplemente no ser recibidores de documentación, ya tienes todo listo, checklist, y ahora sí. No, a ver, vamos a ayudarte, ¿qué necesitas? Mira, esto te hace falta, saca esto más rápido. Entonces, es creo la forma, ¿no? Y en un momento lo hicimos y tuvimos resultados, y la idea es esa. Tenemos que tratar de que los recursos se ejecuten. Si los recursos no se ejecutan, pues entonces no están llegando a quienes deben de llegar. Y la manera de hacer eso es todos unirnos. No podemos ser a veces funcionarios públicos que ya a las 5 de la tarde queremos salir corriendo a la oficina. O sea, a veces tenemos que dar la milla extra. No, a veces hay que quedarse un poco más tarde para solucionar un problema, para que ese chico se pueda subir en un avión y embarcarse y cumplir sus sueños, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y créeme que hoy nos hemos topado con algunas cosas. Tenemos que poner al día algunos temas y estamos corriendo en ese sentido, obviamente con una fusión que de cierta manera es ideal porque entiendo que el país necesitaba ser más pequeño, el gasto público que hay en el país, pero tenemos que encontrar esa sinergia obviamente para agilitar las cosas, pues, ¿no? Bueno, y para terminar, otra pregunta más o menos relacionada al fútbol para evitar también cualquier tipo de confusión.
Bueno, se habló un poco de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y bueno, habrá gente que pregunte ¿y por qué a Liga Pro también le cae el mismo principio o no? Quisiera también que aclare eso para evitar cualquier tipo de confusión en cualquier Lo que aficionado. pasa, a ver, hay que entender algo. La Liga Pro es una organización que organiza un campeonato, un torneo. Su vida jurídica no es igual a la de una federación ecuatoriana por deporte o a un organismo deportivo. La vida jurídica de la Liga Pro es una sociedad civil. Es como las asociaciones profesionales de fútbol. Yo he buscado, he releído y vuelto a leer la ley del deporte y tú no encuentras en ningún lado que en el catastro de organismos deportivos aparezcan las asociaciones profesionales de fútbol o las ligas profesionales de fútbol. Entonces, ellas, la liga profesional de fútbol o las asociaciones profesionales de fútbol no entran dentro de los organismos deportivos en la ley del deporte. Se basan en sus estatutos. Entonces son diferentes tipos de organizaciones en ese caso, y eso es algo que he tenido que empaparme, poder analizar, poder ver, pedir criterios jurídicos a diferentes tipos de abogados expertos en legislación deportiva. Entonces, es algo claro, ¿no? Por eso digo, yo no estoy aquí para actuar por amores ni desamores, ni este es mi amigo, este no es. Hay que tener las cosas claras para exactamente lo que tú dices, ¿no? Que no existan confusiones, porque lamentablemente comienzan a venderse, yo le llamo las famosas novelas deportivas, ¿no? En las cuales yo trato de siempre mantenerme a un lado, porque al final del día lo que a nosotros como funcionarios públicos nos respalda son los criterios técnicos, los criterios jurídicos, los criterios administrativos, pegados a los lineamientos, las leyes, los estatutos y los reglamentos, pues, ¿no? Así que en eso nos vamos a mantener y te explico en ese sentido qué pasa con este tipo de asociaciones profesionales de fútbol o de ligas profesionales de fútbol. Bueno, viceministro, ha sido un gusto poder charlar con usted respecto a estos temas que son de interés nacional, como digo, Comité Olímpico Ecuatoriano, inclusive de la pregunta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y otras cosas más, sobre todo del ciclo olímpico y los diferentes asuntos del deporte nacional. Gracias por compartir esta entrevista con Estudio Fútbol y NTF y le deseamos lo mejor en su gestión y las puertas abiertas para cualquier diálogo en otro momento. No, te agradezco muchísimo y bueno, gracias por la entrevista. Podemos quedarnos hablando 1000 horas aquí porque la verdad que estos temas me gustan mucho, así que nada, te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.